¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, the first financially specialized daily in Mexico. 32 years of intelligent, influential, independent, innovative journalism. We are opinion leaders in Mexico. La transmisión de hoy representa un hito en la historia de este periódico, El Financiero. ¿Cómo estás, Lucero? Adelante, por favor. Bueno, pues aquí seguimos al pie del cañón y bastante cómodos. Tenemos una vista bastante linda. Y bueno, te comento que al finalizar el discurso de Enrique Peña Nieto, pues ya vemos salir a los cientos de asistentes. We have experienced the big changes in the region. National exclusives. Con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el marco de esta reunión del Foro Económico Mundial aquí en Lima, en Perú. México está impulsando cambios estructurales que sin duda le van a permitir crecer de manera sostenida y sustentable. Experienced in global coverage. We will reach 6 million homes in the region via DTH, with journalists with bright careers. Bienvenidos a El Financiero Bloomberg desde la capital mundial de la globalización. Desde el puente de Brooklyn en Manhattan, El Financiero Bloomberg con la mejor cobertura. Desde el corazón de las finanzas del mundo. Bienvenidos a Wall Street, la capital financiera del mundo. Esto es El Financiero Bloomberg. Today we make the big changes. Print edition redesign, apps, a new portal, a world-class TV channel. No me equivocaré si digo que todos los que estamos aquí somos usuarios de la información que nos provee Bloomberg. Es una nueva etapa en la vida del financiero. Two prestigious brands coming together. Two visions that agree. El Financiero Bloomberg, financial journalism in Spanish. We will make the difference in Latin America. Diputados y senadores sesionan en una sede alterna. Maestros desquician la ciudad. PGJ confirma hallazgo de 7 cuerpos. Inflación sube a 3.4%. Mubarak sale de prisión. ONU urge a Siria acceso para investigar ataque. Buenas tardes, bienvenidos al Financiero Noticias, les saluda Carlos Carballo. Vamos con la información más relevante de este jueves. Maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desquiciaron por cuarto día consecutivo el centro de la Ciudad de México. Esta mañana bloquearon ambos carriles de Paseo de la Reforma y lanzaron consignas frente al Senado. Diputados y senadores por primera vez en la historia sesionaron fuera de sus sedes en el centro Banamex. Ahora saludo con gusto a Jesús Sánchez, coordinador de Información Política del Financiero. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Jesús. Diputados y senadores están ahora legislando en una sede alterna. ¿Qué es lo último que ha ocurrido en el día de hoy, Jesús? Es una situación de excepción, así como la vemos. No es la mejor, pero bueno, finalmente el Congreso, las dos cámaras, fueron orilladas, fueron arrinconadas de alguna manera y obligadas a trabajar fuera de sus recintos. Pero bueno, el Congreso está trabajando y está cumpliendo con un esquema de periodo extraordinario. En la Cámara de Diputados anoche aprobaron 2 iniciativas de las 3 que tenían previstas en materia de educación. En el caso del Senado, hoy estarían por desahogar 3 de las iniciativas que tienen pendientes. Hoy quizá en la Cámara de Diputados estarían también desahogando la parte del IFAI, cerrarían ellos, clausurarían hoy mismo los trabajos de su periodo extraordinario y el Senado estaría trabajando para mañana en la perspectiva de aprobar estas 2 minutas de la Cámara de Diputados para ver la cuestión educativa, ¿no? Digamos que va en esa ruta. Ahora, Jesús, el jefe de gobierno, Miguel Mancera, ya ofreció una mesa de diálogo. ¿Qué sigue? ¿Qué crees que va a continuar ahora? Pues es interesante, ¿no?, que ofrezca una mesa de diálogo, pero también aquí hay muchos aspectos sobre la mesa, ¿no? Finalmente no sabemos quién se está echando la bolita con quién, porque bueno, pues hay autoridades responsables. Es un problema político muy específico que debió quizá haberse agotado más en debates, en diálogos, pero llegaron a este extremo
Y bueno, ya lo que se plantea en este momento pues ya queda mucho más allá, queda rebasado debido a la afectación que ya existe sobre los capitalinos. Finalmente, aunque estemos acostumbrados a las marchas y a los plantones, esta es una cuestión que nos preocupa mucho más, no solamente a los que vivimos en la Ciudad de México, sino las relaciones políticas que existen en este momento con los representantes, digamos, en el Poder Legislativo, también con las autoridades responsables de dar certezas en esta ciudad. Ahora, ¿cuántos días más pueden llegar a suceder este tipo de movilizaciones? Hoy por la mañana, hoy por la mañana Mario Fabio Beltrones había planteado que era posible que la siguiente semana se desahogara esta iniciativa que quedó fuera, que es la de la ley del servicio profesional docente, pero bueno, después rectifica y dice que finalmente, después de un diálogo que puedan establecer, la podrían llevar en semanas posteriores. La cuestión aquí interesante es que estamos a una semana casi de que se cumple el 1 de septiembre, que es cuando arranca el periodo ordinario de sesiones. También tenemos el informe presidencial y esto, digamos, que crea elementos de mayor tensión en este ambiente de por sí ya muy tenso, ¿no? Entonces, bueno, la expectativa es que se sienten a dialogar todas estas partes que están ahorita debatiendo este tema y que encuentren una salida, digamos, que pues mucho más aceptable para que ellos puedan negociar en las instancias correspondientes y que la Ciudad de México, los que vivimos aquí, pues también nos dejen respirar un poco, ¿no? Ok. Bueno, Jesús, muchas gracias por tu comentario. Al contrario, hasta luego. Las protestas de los maestros de la CENTE han causado que cerca de 860,000 niños estén sin clases en Oaxaca, pero también ocasionan pérdidas económicas y caos en la capital. Este es un recuento. Con marchas y plantones, los más de 40,000 maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación han desbordado la Plaza de la Constitución y congestionando las vialidades de la capital. Ahora sus miembros, provenientes de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Tabasco, abarcan la totalidad del Zócalo capitalino, el circuito que lo rodea y las banquetas en sus inmediaciones, impidiendo que las estaciones Zócalo y Allende de la línea 2 del sistema de transporte colectivo Metro opere con normalidad. También el Poder Legislativo se vio afectado. Al igual que diputados, el Senado trasladó su sesión del periodo extraordinario al Centro Banamex ante la presión de los profesores que han obligado al Poder Legislativo a huir de sus sedes y legislar en edificios alternos. Otra afectación es la Maratón de la Ciudad de México, que no podrá seguir la misma ruta que recorrió en los Juegos Olímpicos de México 68 y cambiará la zona de salida que estaba prevista fuera en la plancha del Zócalo al hemiciclo a Juárez, recortando casi 1 kilómetro de los 42 que cubre. Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la capital reveló que marchas como las de hoy generan amplias pérdidas económicas, pues se afectaron cerca de 35,000 negocios, sin contar otros daños como retrasos en entregas, cancelaciones de citas y servicios. El investigador Ciro Murayama señaló que la discusión de la reforma educativa en el Congreso deja un Instituto Nacional de Educación Educativa debilitado. Agregó que la Ley de Servicio Profesional Magisterial requiere una mejor explicación por parte de los diputados. Que ha faltado mucha pedagogía política para explicar el sentido de la reforma y construir las reformas a través de un diálogo que incluya a distintos actores, por supuesto, entre ellos los maestros. El también catedrático de la UNAM aseguró que la Ley de Servicio Profesional Magisterial se dejó para el siguiente periodo, en parte por las movilizaciones de la CENTE, pero también porque no alcanzó consenso entre las fuerzas políticas que temas violentan a los derechos humanos. Si la gente no cumple, se va sin ninguna indemnización. Yo creo que eso contradice las leyes en materia laboral que hay en nuestro país. Y vamos a pensar que vamos a tener profesores evaluándose cada 4 años, es decir, tienen la espada encima cada 4 años. Continuando con el tema educativo, esta tarde nos acompaña el doctor Miguel Sekeli, quien es director del Instituto de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Doctor Sekeli, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Doctor, de manera muy puntual, ¿qué es lo que tiene tan enojada a la CENTE? Bueno, estas 3 leyes que se enviaron al Congreso son leyes que se derivan de la reforma constitucional aprobada hace unos meses y en particular en la ley que regula el servicio profesional docente se establecen una serie de elementos que implican trastocar
los privilegios que han tenido por muchos años los sindicatos. Uno de ellos, por ejemplo, es que los sindicatos, y en particular la CENTE, que es quien está haciendo estas movilizaciones, y la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que está concentrado en Oaxaca, estaban acostumbrados a que ellos definían quién recibía una plaza de maestro, independientemente de su formación. Muchas veces se vendían estas plazas, se siguen vendiendo, y esto pues es un nicho de poder económico muy importante. Y no solo eso, sino que también estaban acostumbrados a que ellos decidían qué profesor subía de categoría, a qué profesor se le daba un estímulo, y adicionalmente estaban también acostumbrados a decir quién dentro del sistema educativo iba frente a grupo, quién en una labor administrativa. Es decir, eran los que manejaban el sistema educativo y lamentablemente lo siguen manejando en muchos aspectos. Esta ley, por ejemplo, marca que toda plaza de docente en México se tiene que asignar mediante un concurso, por ley. Eso es un cambio muy dramático porque le quita el poder al sindicato de vender esa plaza o asignarla a discreción. Número 2, la ley también establece cuáles son los procedimientos, las normas para que un maestro vaya progresando en su carrera profesional. Nuevamente se le quita la discrecionalidad a sindicatos como este, de que sean ellos quienes definan estos aspectos. Otro punto es que también la ley establece, por ejemplo, que un docente que entra al sistema educativo, un docente nuevo, tendrá 2 años para pasar una serie de evaluaciones y de exámenes, y si no muestra aptitud y si no pasa positivamente, no acredita positivamente estas evaluaciones, se le rescinde el contrato. Antes estas eran plazas vitalicias que se podían vender, se podían negociar, y entonces trastoca un punto muy, muy medular del poder de estos sindicatos, y independientemente de que puedan tener puntos de vista distintos de algunos aspectos de la ley que tienen que ver propiamente con la calidad educativa, que es el propósito, me parece que las movilizaciones responden más a tratar de defender estos intereses. Ahora, doctor, ¿por qué usted cree que el sindicato tiene otra postura distinta a la de la CENTE? Yo creo que ahí fue también muy claro el mensaje político que mandó el presidente de la República y que lamentablemente ahora no estamos viendo esa misma contundencia. Pero mandó un mensaje muy claro al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, cuando encarceló a la líder vitalicia del sindicato. Yo creo que a partir de ese momento, lo que se ha visto del sindicato, al menos, bueno, fuera de la sección 22 concentrada en Oaxaca, es un sindicato pues, que se ha mostrado colaborador, al menos en el discurso, un sindicato que no ha tratado de bloquear estas iniciativas. Realmente no se ha visto como una oposición o como un bloque a todos los sindicatos, sino a esta sección 22 y a la CENTE, que está concentrada sobre todo en Michoacán. Doctor, ¿cuál es su lectura de la forma en la que se está conformando la ley secundaria? Yo creo que la ley secundaria, como toda ley, es perfectible. Hay cosas que se le podrían agregar o modificar para que fuera todavía mejor, pero creo que un aspecto y una fortaleza importante es que son leyes que hacen que la situación sea mejor de la que tenemos. Definitivamente tener un sistema en donde los docentes se ganan la plaza por un concurso, van desarrollándose en su profesión también por esfuerzo, por resultados, son evaluados, se define quién sí puede estar frente a grupo y quién no. Todos esos son aspectos positivos. Que claro, también se podrían señalar algunos huecos o vacíos en la ley, como por ejemplo que no se habla de las escuelas normales, de la formación de origen de los docentes. Esa es una ausencia importante, pero no quiere decir que sea mala la ley, quiere decir que, como en todos los casos es imposible abarcar todo, es un muy buen primer comienzo. También hay que tener claro que no por aprobar esta ley ya va a ser mejor la educación en México, falta mucho tramo por recorrer y faltan todavía muchas decisiones, pero definitivamente es mucho mejor sí tener estas 3 leyes aprobadas que la situación en la que estamos actualmente. De acuerdo, doctor. Le agradezco mucho su participación. Al contrario, muchas gracias. En otras noticias, el TEC de Monterrey invertirá 1,000 millones de pesos en su nuevo modelo educativo, el cual incluye la incorporación de tecnología en sus aulas. Francisco Velázquez nos cuenta. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey presentó TEC 21, un nuevo modelo educativo que busca formar profesionistas preparados para enfrentar los constantes cambios que traen consigo el desarrollo y la incorporación de nuevas tecnologías en las empresas del mundo. Los 3 pilares en los cuales se basa nuestro modelo, nuestros profesores, que ya los acabo de describir, las experiencias retadoras, interactivas, que ocurren tanto dentro como fuera del aula, y finalmente la flexibilidad en el cómo, cuándo y dónde se realiza este proceso de enseñanza-aprendizaje. Para implementar el nuevo modelo educativo,
El Tecnológico de Monterrey invertirá un total de 1,000 millones de pesos hasta el 2014. Los recursos serán destinados a la incorporación de tecnologías en las aulas, como pizarrones digitales, salas de interacción, así como experimentación y comunicación vía redes en tiempo real. Cuando salgan de las universidades, muchos de ellos van a estar trabajando en empresas que el día de hoy aún no existen. Van a estar usando tecnologías que el día de hoy aún no han sido inventadas. Y van a estar tratando de resolver problemas que el día de hoy todavía no los identificamos como problemas. Según las autoridades educativas del TEC, el emprendedurismo es una de las apuestas más importantes de la institución, lo que también se contempla en este nuevo modelo educativo. Quitémonos de la cabeza que emprender es crear una empresa. Emprender es una filosofía de vida. Y es lo que el ADN del TEC de Monterrey lo ratificamos con este modelo TEC 21, que es fruto de reflexiones muy profundas de todo el talento humano, que es lo más valioso del TEC de Monterrey. Otra de las razones para reinventar la educación en el Tecnológico de Monterrey son los cambios demográficos y geopolíticos que experimenta el mundo, así como las nuevas formas de producción y los avances en la nanotecnología. Yo no quisiera que se van el sabor de que el TEC 21 es únicamente el uso de tecnología móvil, el tener espacios a todo dar, sino es un compromiso de lo más valioso del TEC, que son sus profesores, para transformar vidas. Y la transformación de la vida no es únicamente crear experiencias retadoras, es darle a los muchachos la razón de vivir. Durante la presentación del TEC 21, realizada en el campus de Monterrey, Nuevo León, se detalló que este modelo será impulsado a partir de este semestre en los 31 campus del sistema del Tecnológico. Actualmente, alrededor del 40% de los salones de clase a nivel nacional cuentan con las características para implementarlo. Para el Financiero Noticias, Francisco Velázquez. Antes de hacer un corte, le comento que el índice Nasdaq suspendió sus operaciones 3 horas por problemas técnicos. Pese a todo, cerró con una ganancia de 1.08% con 3.638 unidades. Con esto los dejo con las bolsas de América y del mundo. Al regresar, PGJ confirma hallazgo de 7 cuerpos. Inflación sube a 3.54%. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Esta tarde la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la PGR confirmaron el hallazgo de 7 cadáveres en el Estado de México. Como resultado del trabajo realizado en coordinación con la Procuraduría General de la República, han sido encontrados hasta el momento 7 cuerpos en una fosa localizada en la localidad de Tlalmanalco, Estado de México. El procurador dijo que deberán esperar a los resultados de los exámenes de ADN para determinar si se trata de los desaparecidos del Bar Heaven. Derivado a las condiciones en las que se encuentran, no es posible determinar aún la identidad de los mismos. Por lo anterior, será el resultado de las pruebas de ADN que se practicarán en coordinación con peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Procuraduría General de la República, el que se confirme o descarte científicamente si los cuerpos encontrados corresponden a las personas desaparecidas en mayo pasado
del bar After Heaven. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, dijo que para identificar los restos humanos encontrados en el rancho La Mesa en el Estado de México, tendrán que esperar al menos 48 horas para realizar las pruebas de ADN correspondientes. Apenas se están haciendo las pruebas de ADN y las formas de identificación y no quiero generar ninguna expectativa inadecuada. Hay un hallazgo de cadáveres en una casa que fue identificada por nuestro servicio de inteligencia, pero todavía no sabemos quiénes son y no hay ningún elemento ahorita en este momento para decir que pudiera ser alguien o que pudiera no ser alguien. No lo sabemos. El titular de la PGR hizo esta declaración al término de la firma de un convenio para crear la Comisión Forense de Identificación de los Restos de las Fosas de San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León. Es obligación del Estado mexicano atender este problema. Es obligación atenderlo. Es obligación meterse de lleno. Y en ese propósito, yo no veo la razón por la que hasta hoy hemos enfocado este problema más con encono, más con desconfianza, en ocasiones más hasta con odio, que de la manera que entiendo que puede ser muchísimo más efectivo y productivo. Le cuento que en otro tema, una modalidad de ataque cibernético se ha vuelto más común en América Latina. Se llama de ransomware, a través del cual el atacante secuestra la información de una computadora o teléfono inteligente y exige el pago del rescate para liberarlo. Se registra una nueva modalidad de ataque cibernético en el mundo y cuya mayor incidencia se presenta en América Latina. Se trata del ransomware o secuestro informático, una forma de ataque en la cual el hacker toma el control de la computadora y bloquea el acceso al disco duro. La víctima recibe un mensaje en su monitor exigiendo una suma de dinero a cambio del acceso al disco. Es un tipo de amenaza que ha nacido recientemente con el propósito de comprometer el equipo de un usuario y tenerlo como bloqueado o sin acceso hasta que el usuario no haga un pago para obviamente recuperar ese acceso hacia el dispositivo. En México y otros países de Latinoamérica, los ciberdelincuentes han adoptado la identidad de agencias de seguridad federales y locales para lograr un impacto psicológico en sus víctimas. Por ejemplo, una víctima puede encender su computadora y encontrar una imagen en su pantalla en donde supuestamente la Policía Federal le ha incautado la información por haber encontrado contenido ilegal en el disco duro y le fija el monto de una multa que debe pagar. Y dentro de los países objetivo, se descubrieron algunas muestras en México, en Argentina, pero recientemente se ha detectado una fuerte presencia en países como Brasil, Venezuela, esa región específicamente, ¿no? Los montos varían entre $100 a $1,000 y se fijan en función del delito del que se acuse, que puede estar en el rango entre descarga de música ilegal a pertenecer a redes de pederastia. Ante la gravedad de las acusaciones, la mayoría de las víctimas optan por pagar la multa antes de cerciorarse que han cometido un delito sin saber que han sido víctimas de un fraude. El año pasado, los costos de pérdida asociados al ransomware fueron alrededor de $5 millones. Entonces, sí existe una ganancia en el mercado negro o en el cibercrimen basado o derivado de este ransomware. El código que activa el secuestro se descarga en varios entornos, pero el 90% de los casos ocurre al abrir un correo electrónico no deseado. La mayoría de las veces la información no corre peligro, aunque no se pueda acceder a ella. Hay ocasiones en las que solamente se trata de un engaño. El disco duro está cifrado, obviamente nadie te está investigando por nada, y basta con modificar algunas características del equipo para que la amenaza sea desactivada. Los ataques de ransomware no son dirigidos, ocurren de manera aleatoria y con frecuencia las víctimas son aquellas personas que tienen pobres hábitos de seguridad informática. Los expertos recomiendan no realizar pago alguno y buscar en sitios de internet de empresas de seguridad informática las herramientas para desinstalar el ransomware de manera gratuita. Para El Financiero Noticias, Octavio Castillo. El diario The Washington Post aseguró que la mejor opción para los líderes mexicanos es la apertura de la industria petrolera, reducir la dependencia del Estado en los ingresos del petróleo y privatizar Pemex, lo que obliga a la empresa a competir con otras extranjeras.
Saludo con gusto a mi compañero Axel Sánchez, quien nos hablará sobre los empresarios mexicanos que podrían participar en el negocio de petróleo de aprobarse la reforma energética. Axel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Axel, ¿nos podrías adelantar algunos nombres de estos empresarios interesados en participar? Así, efectivamente, esta propuesta que hace el presidente Enrique Peña Nieto abre la puerta para que empresarios como Armando Garza, que es el presidente de Grupo Alfa, pueda entrar, ya que él tiene la experiencia principalmente en gas natural. Déjame comentarte que ellos aventaron a la aventura en Texas y ya cuentan con 280 pozos de gas natural, por lo cual pues ya conocen más o menos cómo está el negocio. Un segundo empresario que se vería beneficiado es Lorenzo González. Lorenzo González es el presidente de la compañía Oro Negro. Pues esta compañía pues se fundió de cierta manera con fondos internacionales y ahora pues cuenta con 8 plataformas petroleras que trabajan para petróleos mexicanos. Y el tercer empresario que se vería también beneficiado ante esta apertura es Luis Vázquez, que es el presidente del Grupo de Avaz, esta empresa que se fusionó con una extranjera llamada Sinopec, pues ahora ya opera la mayoría de los contratos de campos maduros de Pemex. Pues si quieren conocer los demás detalles, pues les recomiendo que compren El Financiero. Gracias, Axel. Sin duda, información importante que mañana podrán consultar en la edición impresa. En otra información, la inflación aumenta en México. El índice de precios al consumidor creció 0.26% en la primera quincena de agosto, con lo que la tasa de inflación anual subió a 3.54%. Hasta julio, la inflación anualizada de México se ubicaba en 3.74%, su mínimo de 6 meses. Por su parte, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, dijo que la de este año, la creación de empleos formales se verá afectada en 200,000 plazas laborales por el menor crecimiento económico. Ahora damos un recorrido por el mundo empresarial. Los accionistas de Grupo Modelo aprobaron conformar un nuevo consejo de administración. Su nuevo presidente será Klaus Bobeser. Coca-Cola FEMSA informó que cerró la adquisición del 100% de la compañía Fluminense en Brasil, la cual le permitirá expandir la presencia de la embotelladora mexicana en Río de Janeiro. La adquisición permitirá a Coca-Cola FEMSA también aumentar su participación en Leao Alimentos, empresa de bebidas no carbonatadas de ese país. Hewlett Packard está de vuelta en el mercado en busca de adquisiciones por hasta $1.500 millones, según lo informó la presidenta ejecutiva de la firma. También descartó la idea de dividir HP o de vender activos. La NFL confirmó reuniones con Google, lo que aumenta las especulaciones de que el buscador está buscando maneras de ingresar al mercado de la televisión. Yahoo gana la batalla a Google de manera temporal. Las páginas web de Yahoo superaron en visitantes únicos al resto de los portales de Internet en julio en Estados Unidos. Los datos fueron publicados por la firma Comscore. Afianzadora Acerta compró a Grupo Financiero HSBC su negocio de fianzas. La transacción está sujeta a la aprobación de la autoridad regulatoria en México y se espera que concluya hacia el primer trimestre de 2014. México es un fuerte candidato para producir al menos uno de los nuevos vehículos de la marca de lujo Infiniti. La marca analiza aprovechar la sinergia que tiene con su socio Daimler y las operaciones que tiene Nissan en nuestro país. Minera Frisco, que controla la familia Slim, ha levantado alrededor de $1.000 millones en 3 emisiones de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores para refinanciar pasivos, ampliar minas y hacer adquisiciones. Analistas estimaron que por lo menos el 50% de este monto puede ser destinada para la compra de más proyectos mineros. Esa es toda la información por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que puede seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Los esperamos mañana con más información. Hasta pronto. Gracias.